El teléfono no dejaba de zumbar en ráfagas cortas y agudas, como si intentara recordarme que aún le debía una respuesta a alguien. La pantalla se iluminaba una y otra vez, mamá, luego papá, luego ven, repitiéndose como un bucle sin salida. Me senté inmóvil en el borde deshilachado de mi viejo sofá, mis ojos apenas miraban los nombres familiares que recorrían el silencio. No tenía intención de contestar, no porque estuviera enojada, sino porque ya no le veía sentido a reaccionar. Habían pasado 6 meses desde que salí de la casa donde crecí, sin llevar nada más que una gastada bolsa de lona llena de algunas prendas, mi computadora portátil y una copia del contrato de alquiler de un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Sin gritos, sin lágrimas. Mi madre simplemente se quedó en la sala de estar, señalando la puerta, con los ojos fijos en los míos. Eres una desagradecida, lárgate y no vuelvas nunca más. Y yo hice exactamente lo que dijo. Finalmente creí que lo decía en serio. No me llevé mucho, solo alivio. Ellos pensaron que regresaría, como siempre lo había hecho antes, limpiando silenciosamente el desorden, transfiriendo otra cantidad para ayudar a pasar el mes y luego volviendo a mi papel familiar, la hija complaciente que nunca se quejaba. Pero esta vez no regresé y eso los aterrorizó, no porque me extrañaran, sino porque me necesitaban. Me recosté en los cojines, observando cómo el teléfono vibraba como si intentara escapar de un agarre invisible. Ni uno solo de ellos llamó para preguntar cómo estaba, ni una sola disculpa, solo las habituales señales de alerta roja, como siempre, cada vez que necesitaban algo de mí. La sensación de vacío que solía tener después de cada discusión había desaparecido. Lo que la reemplazó fue una calma, casi brutal en su claridad. No era amargura, simplemente estaba agotada, completamente vacía. Si estuvieras escuchando o leyendo esto, quizás te preguntarías, ¿por qué una mujer de 30 años con un trabajo estable en Austin se alejaría así de sus propios padres? La respuesta no está en algún evento dramático, es solo acumulación. Un día me desperté y me di cuenta de que si seguía así, no quedaría nada de mí. Me llamo Jade Foster, y hasta el día en que salí de esa casa una tarde de principios de primavera, todavía creía que si trabajaba un poco más duro, me esforzaba un poco más, finalmente me verían como una persona real, no solo como una cartera andante. Pero estaba equivocada. Ahora, en este pequeño apartamento de un dormitorio que es todo mío, me senté y observé la 12ª llamada perdida parpadeando en mi pantalla. La dejé sonar una última vez, luego se desvaneció en silencio. No se necesitaban palabras, no era necesaria ninguna confirmación. Solía pensar que si era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente disciplinada, lo suficientemente paciente, entonces su amor sería justo. Crecí en las afueras del sur de Austin, en una casa de techo bajo que siempre olía a madera húmeda y lejía. Mi madre, Lorraine, era una contadora jubilada con problemas de espalda. Mi padre, Walter, trabajó para una empresa de suministros de construcción hasta que renunció, alegando que el mercado se había vuelto hostil. Desde entonces se quedaba en casa la mayor parte del tiempo, leía periódicos y tomaba café aguado cada mañana. Y Ben, mi hermano mayor, rara vez se levantaba del sofá. Es 3 años mayor que yo. Asistió brevemente a un colegio comunitario pero lo dejó porque los profesores no eran inspiradores. Después de eso fue una sucesión de trabajos temporales, reparto de pizzas, reparaciones de back, incluso un breve periodo en seguros. Ninguno duró más de 3 meses. ¿Por qué no? El ambiente adecuado, diría él. Y mamá siempre tenía una excusa lista, Ben tiene alma de artista, solo necesita tiempo para descubrir las cosas. Pasaron 10 años, y el tiempo era algo que siempre le sobraba a él. Yo tenía que ser más rápida, más ordenada, mejor. Fui la niña que se quedaba hasta tarde estudiando después de que todos se hubieran ido a la cama, la que empezó a trabajar en una cafetería a los 16 para ahorrar para un coche usado porque sabía que nadie más la ayudaría con el transporte, la que rellenaba formularios de becas, solicitaba subvenciones, trabajaba en el campus y nunca faltaba a una sola clase, incluso después de trabajar más allá de la 1 de la madrugada. Y todos esos logros a los ojos de mis padres eran agradables, pero nunca suficientes. Cuando conseguí una pasantía en una firma financiera, mi padre apenas levantó la vista del periódico. Bueno, esperemos que mantengas el trabajo. Pero cuando Ben publicó una foto borrosa del gimnasio con una descripción sobre un nuevo comienzo, mamá la imprimió y la pegó en el refrigerador como un diploma.
Recuerdo la vez que él dejó caer la computadora portátil que yo había comprado después de ahorrar durante 3 meses. Mamá no preguntó qué había pasado, simplemente me miró y dijo, no te enojes con él, Ben no lo hizo a propósito. Me quedé allí mordiéndome el labio hasta que sangró. Nadie preguntó si yo estaba bien. Otra vez, derribé un recipiente de comida mientras limpiaba. Papá me miró como si le hubiera arruinado toda la tarde, necesitas ser más cuidadosa. Se supone que debes darle el ejemplo a Ben. Dar el ejemplo. Esa fue la frase que más escuché mientras crecía. La sacaban cada vez que me resistía, cada vez que estaba cansada, cada vez que preguntaba, ¿por qué tengo que cargar con todo esto? Solía pensar que dar el ejemplo era una especie de honor. Más tarde me di cuenta de que era solo la máscara que me daban para que yo llevara silenciosamente el peso de todo lo que ellos no querían afrontar. Yo era la que sabía cuándo abrir la cartera, la que nunca respondía, la que seguía en la escuela mientras otros se rendían, la que cargaba el peso sin quejarse nunca. Pero cuanto más me encargaba, más esperaban, no agradecían, esperaban. Cuando Ben se perdió otra fecha límite de solicitud de empleo, él está estresado. Cuando pedí tomarme un fin de semana libre porque estaba abrumada, Jade, no seas tan egoísta. Cada error que él cometía tenía un lugar blando donde aterrizar. Cada límite que intentaba poner era visto como un problema de actitud. Solía decirme a mí misma que quizás era demasiado fuerte, por eso pensaban que no necesitaba nada, pero finalmente me di cuenta de que no me veían como una hija, me veían como un plan de respaldo, a quien culpar cuando las cosas salían mal, alguien en quien apoyarse cuando las cosas se desmoronaban, un nombre que aparecía primero cuando el presupuesto se agotaba y desaparecía cuando se repartían los créditos. Y lo que más me agotaba no era el favoritismo, era la forma en que fingían que no existía. Me pedían que perdonara cada injusticia en silencio y lo llamaban deber familiar. Esperaban que yo asumiera todo sin protestar, y lo llamaban sacrificio voluntario. Al principio todo comenzó con pequeñas solicitudes. Una tarde de miércoles, mientras engullía fideos instantáneos en mi escritorio, mi madre llamó. Su voz estaba cansada pero firme como si la hubiera ensayado. Jade, sé que estás ocupada, pero la factura de la electricidad está un poco alta este mes. ¿Podrías adelantarnos el dinero solo esta vez? No dudé. En aquel entonces todavía creía en la familia ayudando a la familia. Le transferí $140 a su cuenta de inmediato, añadiendo un mensaje, ¿está bien, mamá? Una semana después fue la factura del gas, luego los comestibles, luego una tubería con fugas, luego Ben derramó agua en el enchufe y lo cortocircuitó. No recuerdo la última vez que pagaron una factura por completo. Todo lo que recuerdo es que a partir de ese momento, cada vez que veía el nombre de mi madre en mi pantalla, mi pecho se contraía automáticamente. Ya no había llamadas preguntando si yo estaba bien, nadie comprobaba si había cenado o si estaba ahogada en plazos, solo un flujo constante de mensajes, cariño, esta semana andamos un poco justos. Si es posible, ¿podrías enviarlo antes? Esto es un préstamo, te lo pagaremos pronto. Pero pronto nunca llegó. Empecé a llevar un registro, primero en mi cabeza, luego en un sencillo archivo de Excel. Al principio eran unos pocos cientos, luego unos pocos miles. No le conté a nadie. Mis amigos no lo entenderían. Pensaban que yo era la independiente, la mujer que tenía sus finanzas bajo control, que sabía decir que no cuando era necesario. Pero nunca aprendí a decir que no a mi propia familia. Una vez dudé cuando mi madre me envió un mensaje, el sistema de agua caliente está fallando. Me quedé en silencio durante medio día porque realmente no me quedaba nada. Esa tarde volvió a llamar. Sin presión, solo un suspiro tranquilo, sabes que a tu padre le duele la espalda esta temporada. Sin agua caliente es realmente difícil para él. Pero está bien, encontraré otra manera. No pude soportar quedarme en silencio. Transferí $500 de los ahorros que había apartado para un plan de seguro médico. Ese solo esta vez se convirtió en supongo que ahora tú te encargas de esto. Y Ben todavía viviendo en casa, todavía sin trabajo, todavía holgazaneando como si nada fuera nunca su carga. Una vez intenté sugerir algo suavemente después de que mamá me pidiera que llevara a Ben al médico porque había estado bajo estrés prolongado. Dije, quizás Ben podría solicitar el trabajo a tiempo parcial en esa tienda de conveniencia cercana.
He visto el cartel de contratación durante semanas. Mamá hizo una pausa durante unos segundos, luego respondió con un tono un poco frío, no lo presiones. No está listo. Cada uno tiene su propio ritmo. La siguiente vez que saqué el tema del dinero, se quedó completamente en silencio durante 3 días. Luego llegó un mensaje corto, no te preocupes. Le preguntaré al banco. La culpa me oprimió el pecho como una piedra húmeda para transferir más dinero. Pagué su electricidad, agua, mantenimiento del hogar, comestibles. Cuando la tubería principal de agua se rompió después de una tormenta, desembolsé $2.800 para reemplazarla. Cuando se atrasaron en la hipoteca, cubrí el saldo restante para que el banco no colocara un aviso rojo en la puerta. Y así, pasé de ser la hija exitosa a la billetera predeterminada de la casa. Ni siquiera recuerdo si empecé a comer fideos instantáneos por costumbre o porque estaba en la ruina. Ya no me atrevía a soñar con una escapada de primavera con mi mejor amiga. Cada vez que intentaba planificar, surgía otra emergencia de esa casa. Y Ben seguía usando la computadora portátil que yo había comprado para jugar durante horas, seguía pidiendo comida a domicilio con la tarjeta que había guardado accidentalmente en la cuenta de Netflix de mamá. Y ninguno de ellos veía nada malo en eso. Todo lo que veían era, Jade está bien, trabaja en finanzas, gana buen dinero. No es gran cosa. Ayuda porque ama a su familia. Excepto que no recuerdo la última vez que me trataron como su hija y no solo como un plan de respaldo para todo lo que no podían manejar. Seguí adelante casi en piloto automático pensando que estaba siendo fuerte, hasta que un día Ben preguntó directamente, ¿por qué has estado enviando el dinero tarde últimamente? Necesito pagar algunas cosas. Levanté la vista de mi escritorio. Ben ni siquiera me miró, pegado a su teléfono, tamborileando con los dedos como si esperara una entrega de comida. En ese momento me di cuenta de que ya no era parte de esta familia, yo era solo una utilidad. Y si desapareciera, probablemente solo me enviarían un mensaje de texto para pedir la contraseña del banco. Esa semana trabajé 72 horas, desde la madrugada del lunes hasta la noche del sábado. Salté entre presentaciones, análisis de datos, reuniones e informes financieros trimestrales para clientes. El almuerzo significaba un sándwich en mi escritorio, y las noches eran una ducha rápida seguida de más trabajo en mi computadora portátil hasta la medianoche. Estaba tan agotada que no recordaba la última vez que cociné una comida adecuada. Pero el domingo por la mañana, apenas 2 horas después de una siesta, mi teléfono sonó como una alarma de incendio. Casi no nos queda leche de almendras y papel higiénico, envió mamá por mensaje de texto. Si pasas, ¿podrías traer algo? Gracias. Oh, ¿cómo estás? Me levanté, me puse una vieja sudadera con capucha, tomé 2 bolsas de comestibles de Whole Foods y conduje bajo una ligera llovizna por toda la ciudad. Cada vez que regresaba a esa vieja casa, seguía llamando antes de entrar. Pero esa vez, nadie abrió. La puerta estaba sin seguro. La empujé para abrirla y entré sintiendo instantáneamente que algo andaba mal. En la sala de estar, mamá estaba sentada en medio del sofá, con los brazos cruzados, su rostro tenso. Papá estaba detrás de ella, sus ojos evitando los míos. Ben estaba recostado en el sofá, con una caja de pizza a medio comer en su regazo, las piernas sobre la mesa de centro, los ojos pegados a su teléfono. Mientras colocaba las bolsas en la encimera de la cocina, mamá habló, necesitamos hablar. Me senté y me quité la máscara. ¿Qué está pasando? Papá miró a mamá, quien se aclaró la garganta y habló lentamente como dictando un destino. Tu padre, Ben y yo hemos hablado, y creemos que deberías contribuir más. Parpadeé. Estoy pagando la hipoteca, los servicios públicos, los comestibles. ¿Qué más necesitan? Ben levantó la vista y se encogió de hombros. ¿Tú ganas más, no es justo que tú asumas la mayor parte? Me volví hacia mamá. Ella no estuvo en desacuerdo, estás soltera y tienes un ingreso estable. La familia está pasando apuros. No podemos seguir dependiendo de unos pocos cientos cada mes. Necesita ser más claro. Algo se rompió en mi pecho, algo que había estado tensado durante demasiado tiempo. Hablé lenta y claramente, llevo 2 años cubriendo la hipoteca entera. Sin mí, el banco habría embargado esta casa el año pasado. Nadie respondió.
Continué, Ben no trabaja, no paga un céntimo. Cada mes aumenta las facturas, electricidad, comida. Incluso pide comida a domicilio usando mi tarjeta. Mamá interrumpió más tajante de lo normal, no culpes a tu hermano. Todavía está encontrando su camino. Siempre estás calculando, llevando registros. La familia se trata de compartir, no de medir cada dólar. Solté una risa seca, aunque sentía la garganta áspera. ¿Compartir? Entonces, ¿por qué soy la única responsable? Ben se recostó hablando perezosamente, tú estás en finanzas, eres buena en eso, así que encárgate. Apreté los puños, intentando mantener la calma. Mamá me miró con una mirada escalofriante, si te sientes agobiada, entonces para. Nadie te está obligando. Pero no actúes como una víctima. Esta es tu casa. La miré. Esa expresión no era maternal, era de derecho, vacía de gratitud. Mi casa. He pagado cada mes, pero mi nombre nunca ha aparecido en ninguna escritura. Mamá se levantó el rostro pálido de ira, si esto es demasiado para ti, entonces no vuelvas. No traigas esa actitud aquí. Si quieres irte, vete y no vuelvas nunca más. Nadie en la habitación objetó, nadie pareció sorprendido. Miré a papá. Él permaneció inmóvil con la mirada vacía, como si todo estuviera transcurriendo según lo planeado. Silenciosamente caminé hacia el mostrador, tomé la leche de almendras y el papel higiénico y los coloqué en la estantería. No dije nada más. Han pasado casi 6 meses desde que dejé esa casa. Nadie ha llamado, no hay disculpas, no hay mensajes, nadie preguntó cómo estaba. Al principio seguía revisando mi teléfono todas las noches solo para asegurarme de no haberme perdido una llamada, aunque en el fondo sabía que ninguna llamada amable llegaría. Con el tiempo dejé de esperar. El silencio en mi pantalla se convirtió en una parte reconfortante de mi nueva vida. Empecé a aprender a vivir como una persona normal, durmiendo en horas normales, cocinando los fines de semana, pasando tiempo con amigos que no necesitaban dinero para mantener una relación. Ahorré por primera vez en años. Mi sueldo ya no desaparecía en las facturas de otra persona. Incluso me compré una silla realmente cómoda sin tener que avisar a nadie. Luego, un viernes por la mañana, mientras tomaba café en el balcón, apareció un mensaje de texto de papá: Jade, no he visto el pago de la hipoteca este mes. El banco llamó. Dejé mi taza. Ni un saludo, ni una pregunta sobre cómo estaba, solo un recordatorio de que una vieja obligación había sido ignorada. Sonreí secamente, pero mi mente se sentía helada. 6 meses de silencio y él todavía asumía que yo estaba manejando todo detrás de escena. Abrí mi aplicación bancaria y luego decidí llamar directamente al centro de servicio hipotecario de la vieja casa suburbana. Una representante amable atendió la llamada. Le indiqué claramente mi nombre, la dirección de la casa de mis padres y que anteriormente les había ayudado a pagar la hipoteca, pero que ya no era responsable. Solo quería verificar el estado de la cuenta. Hubo un breve silencio, luego el sonido de tecleo a través de la línea. Sí, esa cuenta está actualmente con 7 meses y 22 días de retraso. Se encuentra en mora grave. Se iniciará un proceso de ejecución hipotecaria en aproximadamente 3 semanas si no se realiza ningún pago. No respondí durante unos segundos. Disculpe, ¿acaba de decir que está casi 8 meses atrasada? Sí, señora. El último pago completo se registró a finales de febrero. Después de eso hubo algunos pequeños depósitos, pero ninguno cumplió con el mínimo requerido. Me quedé helada. ¿Febrero? Eso significaba que fue cuando yo todavía enviaba dinero regularmente, cuando todavía creía que estaba ayudando a una familia que había caído en tiempos difíciles, no siendo engañada. No habían usado ese dinero para pagar la deuda. Colgué y me quedé quieta. Un dolor amargo y hueco se extendió hasta la punta de mis dedos. Me había agotado trabajando, vaciado mi fondo de emergencia, incluso cancelado mi seguro médico solo para ayudarlos a mantener esa casa, y ellos despreocupadamente dejaron que se desmoronara. Entonces, ¿a dónde había ido mi dinero? Llamé a Ben. Contestó al primer timbrazo: ¿me llamaste? ¿Qué pasa? ¿Sabes algo de la situación de la hipoteca? ¿Qué? El banco se está preparando para embargar. Acabo de llamar y verificar.
Ben exhaló por la nariz. Bueno, mamá se está encargando de eso. ¿Por qué te importa ahora? Le respondí con la voz tensa. He enviado miles de dólares para mantener esa casa a su nombre. ¿No tienes curiosidad de por qué la van a quitar? Ben hizo una pausa por un segundo, luego espetó como si lo hubiera insultado. ¿No dijiste que ya no querías involucrarte? ¿Por qué preguntas ahora? Porque no voy a ser utilizada para tapar un agujero. Colgué. Un rato después mamá llamó y yo, todavía aferrada a un hilo de frágil esperanza, contesté. ¿Por qué llamaste al banco? ¿Cómo pudiste hacer eso sin preguntar? Respiré hondo. Quería saber a dónde fue el dinero que envié, porque claramente no fue al banco. Su voz se agudizó. Había tantas cosas que teníamos que pagar. Ben ha estado estresado. Tu padre necesitaba citas médicas. Es demasiado, Jade, no puedes entenderlo todo. Casi me reí. Sí lo entiendo. Entiendo que usaste el dinero para algo más que salvar la casa, y ahora que te han descubierto, me culpas a mí por ser desalmada. Se quedó en silencio, luego más suave. Jade, por favor, no hagas esto. Solo necesitamos tu ayuda una última vez. ¿Realmente vamos a perder la casa? No respondí de inmediato. Todo lo que podía pensar eran las veces que comí ramen en lugar de cenar, las noches que trabajé hasta las 11 de la noche, los viajes que cancelé porque mamá necesitaba dinero para la gasolina, papá rompió una tubería, y todo eso solo para ser tratada como una tarjeta de crédito de respaldo. Ya no soy tu plan de rescate, dije no con frialdad, sino con claridad. La línea se cortó, luego sonó de nuevo otra llamada, otro mensaje de voz, esta vez de papá. Jade, solo por esta vez, ayúdanos una última vez. Después de eso, te prometo que nos las arreglaremos solos. Dejé el teléfono y me quedé quieta. Sabía que si enviaba el dinero, el ciclo se repetiría. Pero si me negaba, la casa realmente se perdería. Pero quizás lo que debía desaparecer no era la casa. Esa noche me senté en el suelo con la espalda contra la pared, mi teléfono boca abajo junto a mi computadora portátil todavía encendida. El silencio en la habitación era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón, rápidos, constantes, fríos. El mensaje de papá seguía sin respuesta. Escribí respuestas y luego las borré. Volví a escribir, borré. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía muy claramente que cualquier cosa que escribiera se interpretaría como un permiso, una señal de que podría volver a asumir ese viejo papel. Abrí una videollamada. Necesitaba ver cada rostro de nuevo, aunque fuera solo una vez. Papá contestó un poco sobresaltado. A su lado estaba mamá, envuelta en un chal, como si acabara de regresar de la iglesia. Ben, como era de esperar, estaba en el sofá, desplazándose por su teléfono. Estoy llamando, comencé, necesitamos hablar de una vez por todas. Nadie interrumpió. He enviado dinero para esa casa durante 2 años, cientos, a veces miles, cada mes. Pero el banco dijo que el último pago completo fue en febrero. Entonces, ¿a dónde fue ese dinero? Papá miró a mamá. Ella exhaló y habló sin rodeos. Hemos tenido dificultades, muchas facturas inesperadas. Tienes que entender. Mantuve mi tono firme. ¿Dificultades? ¿Cuando Ben sigue pidiendo comida a domicilio todos los días? ¿Cuando hay dinero para comprar un sofá nuevo? ¿Cuándo publicaron fotos de Pascua con un vestido de diseñador? Ben levantó la vista. ¿De qué se trata esto? Nunca te pedí nada. No, no pediste. Pero tampoco detuviste a nadie. Te sentaste ahí dejando que otra persona cargara con el peso y ni siquiera te molestaste en saber quién estaba pagando el precio. Papá interrumpió con la voz más baja. Sabemos que nos equivocamos. Lo sentimos, Jade. Simplemente se nos fue de las manos. Mamá le tomó la mano, asintiendo repetidamente. No te enojes más. Somos familia. Cuando las cosas se desmoronan, debemos encontrar la manera de arreglarlas. La interrumpí no por enojo sino porque no quería que extendieran algo que todos ya sabíamos. Nadie en esta familia se disculpó cuando envié el dinero. Nadie dijo lo siento cuando me echaron de la misma casa que yo ayudé a pagar silenciosamente. Y ahora, cuando todo se está derrumbando, todos regresan corriendo. Ella se mordió el labio. Solo necesitamos tu ayuda esta vez.
Después de eso, lo resolveremos. Miré directamente a la cámara, nunca es solo una vez. Cada vez se convierte en otra y sigo perdiendo poco a poco, mis ahorros, mi sueño, mi oportunidad de vivir como una adulta libre. Ben se burló, estás siendo muy dramática. No le respondí. Miré a mis padres, a sus ojos que empezaban a resquebrajarse. Si sigo ayudando, entonces cada disculpa que digan hoy es solo práctica para la próxima vez. Pero si me detengo, al menos alguien tendrá que enfrentar las consecuencias de las decisiones que estuvieron evadiendo. Los hombros de papá temblaron. La voz de mamá se volvió ronca, Jade, somos familia. ¿De verdad vas a abandonarnos? Me quedé en silencio durante unos segundos, luego hablé suavemente, la familia debe protegerse mutuamente, no agotar al más fuerte hasta que quede vacío. Terminé la llamada. Sin gritos, sin lágrimas. Solo una puerta que necesitaba cerrarse en el momento adecuado. Me levanté, me serví un vaso de agua y me apoyé en el marco de la ventana, observando cómo la ciudad se iluminaba lentamente para la noche. Mi pecho dejó de oprimirse cada vez que llegaba un mensaje. Podrían perder la casa, podrían culparme, podrían contar esta historia a cualquiera de una manera que me pintara como desalmada. Pero ya no necesitaba limpiar mi nombre. Necesitaba vivir. Así que los bloqueé a todos, las cuentas de mi madre, las de mi padre, incluso el número de Ben. Los eliminé de mis contactos, desactivé todas las notificaciones de mensajes. Después de casi una década, finalmente comprendí lo que significaba el silencio. Nadie llamaba por un grifo que goteaba. Nadie preguntaba, ¿puedes cubrir la factura de la luz este mes? No más llamadas a medianoche solo para obtener la contraseña de Netflix. Las mañanas de repente se sentían más largas. Podía preparar café lentamente, escuchar un episodio completo de podcast, sin pausarlo a la mitad por algo urgente de casa. El fin de semana, reservé una excursión de senderismo en solitario en Colorado, solo yo, sin necesidad de planificar para nadie más, sin necesidad de pedir permiso. Compré un sofá nuevo gris ceniza de bordes redondeados, del tipo que una vez agregué a mi carrito y luego quité porque necesitábamos arreglar las ventanas. Colgué arte en la pared, cambié mi ropa de cama, planté 2 macetas de menta, no para demostrar que había superado las cosas, sino solo para llenar el espacio con algo agradable. Pero no fingiré que fue fácil. Algunas noches todavía me despierto a las 2 de la madrugada, con el corazón acelerado, no por pesadillas, sino porque mi cerebro no se ha ajustado al silencio. Viví demasiado tiempo al límite esperando una llamada telefónica, un correo electrónico pidiendo una transferencia bancaria, un chantaje disfrazado de pregunta. Esta nueva paz se siente desconocida, a veces incluso culpable. Pasé junto a una familia en el parque, un padre con un gorro rojo, un niño pequeño sosteniendo una taza caliente de chocolate, y me pregunté, ¿en algún lugar, mi familia todavía habla de mí? Mi madre reformuló la historia con un tono melancólico, llamándome la hija exitosa que simplemente se volvió demasiado fría. Mi padre dijo algo en la iglesia como si yo les hubiera dado la espalda. ¿Ben todavía mencionaba mi nombre cuando necesitaba a alguien a quien culpar? Nunca lo sabré y quizás ya no lo necesite. Nadie te enseña cómo dejar ir a una familia. No hay un curso sobre cómo dejar de ser la buena hija. Aprendí por mi cuenta a través de cada transferencia apretando los dientes, cada noche inquieta temiendo no hacer el pago a tiempo. Ahora estoy aprendiendo a dormir sin alarma, a decir que no sin explicaciones, a elegirme a mí misma primero y no sentirme culpable. No me fui por enojo. Me fui porque estaba demasiado cansada para seguir esperando algo que nunca existió. Una vez creí que la familia era inmutable, que el parentesco era una cadena, no un nudo que pudieras desatar. Pero ahora entiendo, si el amor solo existe cuando soy útil, entonces no es amor, es explotación. Quizás un día escuche que vendieron la casa. Quizás vea a Ben publicar fotos mudándose a un nuevo apartamento con alguien más, alguien nuevo usando el mismo chaleco salvavidas que una vez usé. O quizás aparezca un mensaje de un extraño, tu madre me pidió que te enviara la nueva dirección. Y si ese día llega, no responderé no porque guarde rencor, sino porque cerré este capítulo en silencio, y quiero preservar esa calma como un regalo para mí misma. Esta nueva vida no llegó con fuegos artificiales o un ramo. Llegó suavemente a través de leer hasta tarde en la noche sin que alguien me dijera que apagara la luz,
a través de domingos pasados en la cama después de las 7 de la mañana sin salir corriendo a buscar la leche de otra persona. La libertad, resulta que no es ruidosa en absoluto. La historia de Jade es un poderoso recordatorio de que el amor nunca debe confundirse con el sacrificio incondicional. En la vida real, muchas personas son aplastadas bajo obligaciones familiares disfrazadas, donde el afecto se convierte en un arma en una deuda que nunca termina. Alejarse no es una traición, es un acto valiente de recuperar la paz y el valor personal. Todos merecen una vida que no les cueste su autoestima.